Ana Paula Bremer Mena. Nosotras somos de la preparatoria de la Universidad de Monterrey, de la Unidad San Pedro. A los alumnos que están por cursar su último año de prepa, se les requería llevar a cabo una clase de vinculación, que es una clase en carrera sobre alguna materia que te interesaría llevar. Por coincidencia, mi compañera Diana y yo entramos a la clase de Psicología Social. Nosotros pensamos que la psicología social era el comportamiento de la sociedad. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que en realidad la psicología social se refiere al estudio del individuo dentro de un grupo social. Por ejemplo, cómo yo me comporto en el grupo de mis amigas, o cómo yo me comporto de una manera dentro del salón y de otra manera diferente fuera de él. Uno de los temas vistos en clase es el comportamiento del yo en un mundo social. Esto nos hizo pensar mucho en cómo una persona puede llegar a cambiar su actitud y su comportamiento dependiendo del ambiente social en el que se desenvuelva. Bueno, cuando estábamos hablando sobre esto, ellos me estaban contando sobre la materia que tienen, y entonces como que una de las cosas en las que pensábamos era en cuáles son los ámbitos en los que es más común que suceda esto. Y también como que una de las cosas que nos dimos cuenta es que aunque ellos lo hablan en la clase como, o sea, personas en general, y no solamente un desconocido, sino que también las personas con las que convivimos diariamente se ven afectadas de esta manera por su cambio de comportamiento. Entonces recordamos el caso, yo recuerdo el caso de una compañera con la que conviví toda la secundaria, y durante la secundaria ella era una persona muy callada y muy tímida, y o sea, en las clases casi no daba su opinión y casi no participaba porque siempre estaba, o sea, se quedaba todo lo que pensaba, se lo quedaba ella y casi no lo expresaba. Y en cambio, al entrar a la prepa me di cuenta, la he visto que últimamente como que es mucho más abierta en sus clases, habla mucho, participa mucho, tiene muchísimos amigos, siempre va a todos lados y, o sea, se convirtió en una persona muy social. Entonces como que cambió completamente de como yo la conocía anteriormente ahora. Y bueno, este cambio nos llevó a cuestionarnos si se debía a una presión, una presión interna, no una presión social interna, en la que a lo mejor la niña, al llegar aquí a la prepa, vio que todos los compañeros que tenía dejaban salir como que su comportamiento no solo con opiniones, más que nada también con apariencia, y más que nada en la escuela simplemente se tenían que seguir ciertas regulaciones en cuanto a vestimenta, en cuanto a cómo responder, en cuanto a cómo se deben hacer las cosas. Entonces ese también pudo haber sido un factor del cambio, o también el simple hecho de llevar a cabo como que seguir un patrón en la escuela, y al llegar aquí vio que todos podían como que explayarse, y ella también a lo mejor dejó salir su identidad propia. Entonces, esto nos llevó a cuestionarnos que cómo se dan de esos cambios de manera tan radical. ¿Alguien mismo se lo exigía, o de qué manera el entorno influyó para que los dejara salir? ¿Alguien más la presionó? ¿O cómo es que el ámbito en el que se encontraba le enseñó a dejar salir ese comportamiento? Y de esta manera llegamos a cuestionarnos y llegamos a la pregunta de conocimiento, que es ¿hasta qué punto las relaciones interpersonales como amistades afectan el comportamiento de uno mismo? Bueno, para poder adentrarnos más a lo que es nuestra pregunta, primero debemos entender qué es el comportamiento. Según lo que investigamos, el comportamiento son las acciones o actitudes que un individuo toma ante los diferentes estímulos o ante los diversos ambientes en los que se desenvuelve. También encontramos que el comportamiento no es una cosa en sí, sino que se deriva de diferentes ramas, como es el comportamiento consciente, el inconsciente, el privado y el público. El comportamiento consciente depende mucho del razonamiento y de la reflexión que tú haces, es decir, que tú estás al pendiente de las acciones que estás llevando a cabo. Como por ejemplo, en un domingo que sales con tu familia y al centro comercial y te topas a un conocido, tú lo primero que haces es, ¿lo saludo o no lo saludo? Entonces, por lo tanto, tú estás pensando en las acciones que vas a llevar a cabo. Y bueno,
Siguiendo así, el comportamiento inconsciente. Bueno, como ya explicó nuestra compañera Ana Paula, el comportamiento inconsciente es lo contrario al consciente y este se realiza de manera involuntaria. O sea, no se lleva a cabo ni una reflexión ni un pensamiento de lo que se va a hacer. O sea, es como cuando nos rascamos de manera inconsciente, por así decirlo, o involuntaria. Simplemente sentimos y hacemos. Después, el comportamiento privado es aquel que se realiza de manera íntima y muchas veces se realiza en nuestras casas. Es, por ejemplo, el que yo escuche música en mi casa y empiece a bailar, pero el hecho de que estoy sola me hace bailar porque sé que nadie me va a juzgar por lo que estoy haciendo. Y el comportamiento público es aquel que se deja que todos los individuos me conozcan, o sea, es el comportamiento que yo voy a dar a conocer. Y pues sucede con ejemplos muy triviales, como el simple hecho de estar en clase, comportarme de una cierta manera y que mis compañeros me conozcan que soy así, o el hecho de estar en una fiesta, la manera que me comporte se va a ligar con mi identidad, o sea, la manera en que yo soy y cómo estoy en ese momento. Si tomamos en cuenta nuestro caso, con esto que estamos viendo, los diferentes tipos de comportamiento, como que se relaciona con todos a la vez. Por ejemplo, en la parte consciente, o sea, nosotros les preguntamos si ella cambió de actitud conscientemente o si simplemente fue un cambio que ella no se dio cuenta, o si antes era así porque quería o porque así fue toda su vida, si había algo que la estaba haciendo cambiar, o que si cuando ella está sola es, o sea, de cuál de las dos maneras es, si es pues muy callada o si es más social. También pues igual y en realidad ese cambio es una percepción que nosotros tenemos y no hay tanto un cambio. Y como que el que más se relaciona en realidad es el público, porque pues es el que tiene más que ver con todas las relaciones que ella tiene y todas las personas que están en su ambiente. Y bueno, sigue así, una de las necesidades más grandes que tenemos todos los hombres es el de relacionarnos con otras personas. Si no nos pudiéramos relacionar, no podríamos aprender, desarrollarnos, conocer otros individuos, conocer de nosotros mismos. También el simple hecho de la comunicación no existiría. Y bueno, las relaciones, como aquí dice, es entrar en contacto y convivir con las otras personas que nos rodean. Y de hecho, Aristóteles dice, el hombre es un ser social, y como dice, o sea, el hombre necesita ser un ser social para desarrollar su propia naturaleza. Y a través del ser social, cumple sus necesidades básicas, como el escuchar y el ser escuchado. Y así se encuentra con el consigo mismo. Bueno, se dice que la satisfacción de las necesidades del hombre depende mucho de las relaciones que él lleva a cabo. Por ejemplo, una persona cuando busca un grupo, de amigos, él no intenta que lo ignoren, sino busca una amistad más profunda, es decir, que lo respeten, que lo amen, que lo valoren y que sea escuchado. Bueno, ya pensando en otra cosa que afecta, la psicología dice que la autoestima es, o sea, el núcleo y es la parte fundamental que influye en el comportamiento y en la comunicación. O sea, el autoestima es la manera en que una persona se ve. Y entonces, como que dependiendo de cómo te veas es cómo te vas a relacionar. Por ejemplo, si tú piensas muy bien de ti, pues, por ejemplo, esta amiga, en el caso, si ella ahora se siente mejor consigo misma, pues claro que va a querer expresarse y va a querer decir todo, pero igual y antes tenía una autoestima mucho más bajo y entonces como no se sentía segura de sí misma, era que no podía relacionarse completamente o de una manera, pues de una mejor manera. Hoy en día los individuos buscan su autoestima más en sus relaciones sociales o externas que en el interior. O sea, dependen mucho de lo que la gente les llegue a decir. Como por ejemplo, una mujer cuando se maquilla, por lo general, es porque tal vez no se siente tan bonita, entonces ella empieza a pensar que pues, es una persona fea. Sin embargo, cuando alguien externo a ella, o sea, un amigo o un familiar, llega y dice que, ay, te ves muy bien hoy, entonces ella se empieza a dar la idea de que, bueno, o sea, tal vez no soy tan fea como creo, sino que en realidad soy bonita. Entonces ella se empieza a creer eso y se empieza a dar una idea de que, y empieza a elevar su autoestima dependiendo de lo que le dijeron las otras personas. O también puede influir de manera negativa, si es que le dicen que pues no se ve nada bien hoy. Y eso hace que pues se le baje más El autoestima. Ajá, el autoestima. Entonces, por lo tanto, el hombre a través de esto eleva su autoestima, lo que nos puede llevar a pensar que la amiga de Mónica
la amiga de Mónica, o sea, pudo cambiar su comportamiento porque ya no encontraba esa satisfacción o esas necesidades que ella buscaba en su grupo social de la secundaria. Entonces eso pudo haberla llevado a cambiar, o sea, a cambiar su actitud. Y Bueno, y por otro lado, perdón, está lo que se conoce como genética. Y la genética es la ciencia que estudia la herencia. Y la herencia es la transmisión de genes en la descendencia. O sea, que por ejemplo, mis padres a mí me heredaron mi altura, me heredaron mi color de cabello, mi color de ojos. Y pues muchas veces también se transmiten el mismo comportamiento. Es como cuando nos dicen, oye, ¿te parece a tu papá en la forma de ser? También eso puede influir mucho. Y pues... Y por ejemplo, un ejemplo de estos es la trisomía 21, bueno, y se conoce mejor como el síndrome Down, y pues básicamente esto es una falla en los cromosomas que no se separan en una fase de la meiosis, y pues la mayoría de estos niños que sufren de esta discapacidad, ellos no tienen, o sea, ellos no están al 100% de su comportamiento consciente, más que nada todo lo realizan de manera involuntaria, porque su discapacidad los lleva, o sea, los conlleva a tener un cierto grado de retardo mental. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo conviví con los niños o sea, con los amigos con discapacidad, en este caso el síndrome Down, muchos de ellos, por ejemplo, el simple hecho de ver un alimento, aunque estuviera tirado en el suelo, ellos lo ven y lo que quieren hacer es consumirlo. O, por ejemplo, simplemente empieza la música y ellos comienzan a bailar. Entonces, esto nos dice que ellos no piensan acerca de lo que quieren, o sea, no llevan a cabo una reflexión de lo que quieren hacer, porque si tuvieran la necesidad de hacerlo, lo harían, y como nosotros, o sea, pensarían de que bailo sí o no, ¿cómo me van a ver? Y en cambio ellos simplemente lo hacen, o sea, llevan a cabo la acción. Bueno, contradiciendo un poco lo que dice Diana, la genética sí influye mucho, pues como Diana nos dijo, pero en realidad no es el último factor ni lo más importante, porque sí tiene mucho que ver el ambiente. Les leo una frase de Carlos Laluesa, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que dice que las conductas sociales tengan una base biológica no significa que sean fijas e inamovibles. El determinismo biológico es falso, no somos máquinas programadas por nuestros genes, sino que en última instancia podemos decidir entre el bien y el mal. Y entonces, como que esto respalda un poco lo que nosotros decíamos en el caso, que aunque si hay una parte genética que, o sea, tienes como que ya un poco predeterminado la manera en que vas a reaccionar a algo, pero en realidad tiene mucho que ver cómo se presenta esa situación en la que vas a reaccionar, porque no hay solamente una manera de reaccionar, sino que hay varias. Y aunque, como dije, la genética sí te dice hacia dónde, pues al final tú y todo lo que vives, aparte de tu genética, es lo que toma la decisión al final. O sea, sí influye, pero no tanto, porque no es como que somos lo único que hay en nuestra vida, en nuestra genética, y no ponemos atención a lo demás, sino que todo es lo que se junta para poder determinar ese comportamiento. bueno, a pesar de que nuestra pregunta se centra más en las relaciones de las amistades, también el cambio de comportamiento se puede llevar a cabo por otras situaciones, como es el caso del noviazgo. Por ejemplo, cuando a una mujer le interesa un hombre, ella se ve obligada a cambiar su comportamiento para que el hombre pueda mostrar interés en ella por miedo a que el hombre no la acepte tal cual y como es. Entonces la mujer puede llegar a cambiar su comportamiento haciendo cosas que no son muy característicos de ella. O también se puede dar en lo que son las relaciones laborales. Por ejemplo, cuando un hombre por lo general es una persona muy fiestera, que hace mucho relajo y se la pasa de fiesta en fiesta y quiere conseguir un trabajo donde le piden un estatus más formal. Entonces él se ve obligado a cambiar su comportamiento de una manera más tranquila, o sea, tiene que pensar que ya no puede hacer, o sea, lo que se le dé la gana, sino que tiene que comportarse mejor y pues igual y también cambiar su vestimenta a algo más apropiado. Y también puede ser en el caso de un maestro. Por ejemplo, el maestro puede ser una persona muy divertida fuera de la escuela. Sin embargo, en el salón, como es una autoridad para los estudiantes,
tiene que mostrar respeto y pues tiene que cambiar su actitud a algo que pues tal vez no es él, para mostrar el respeto que se debe. Y luego esto nos llevó a pensar que en realidad, o sea, el comportamiento no se dará más por la situación en la que está viviendo que por las relaciones con las que interactúa. Por ejemplo, en nuestro caso, puede ser que la amiga Mónica se haya acostumbrado a tener un rol típico del estudiante, es decir, de una persona que pues por lo general tiene que estar callada en su salón, tiene que comportarse. En cambio, pues como se acostumbró a ella, ya se le quedó y tiene miedo a salirse de eso porque pues las personas ya la conocen de otra manera. En cambio, cuando llegó a la prepa se dio cuenta que tenía más libertad, o sea, que un ambiente totalmente diferente, con nuevas personas. Entonces ella se dio cuenta de que, no, o sea, pues igual y aquí es mi oportunidad para cambiar. Entonces, pues... Sí, o sea, más que nada nuestra compañera Ana Pau se refería a que a lo mejor ella ya tenía un estereotipo a que seguir, pero el simple hecho de cambiar fue lo que lo llevó a hacer de una manera diferente. Y pues también está el caso de un amigo. También está el caso de un amigo. Bueno, el año pasado uno de mis mejores amigos se fue a Alemania de intercambio un año con la preparatoria. Bueno, y él es un chavo que yo lo denomino, y él también se denomina a sí mismo, como un ser súper social. Pero cuando él se va para allá e ingresa a la escuela, se da cuenta que la gente no es la misma, como que la cultura que se vive allá no es la misma que la que se vive ahí. Lo que sucedía es que allá los estudiantes simplemente, él me comentaba que llegaban al salón, ponían atención en clase y se iban. Y entraban antes del salón, o sea, antes de que comenzara la siguiente clase, y ahí se esperaban a que comenzara. O sea, que no había una interacción entre ellos mismos. Entonces, él dijo que para él México se denominaba como una cultura muy abierta y los alemanes no, en ese sentido. Entonces, que él tuvo que cambiar su comportamiento, de tener como que más iniciativa con ellos, presionar más a la gente para poder conocer, porque como había mencionado antes, los hombres nuestra necesidad más grande es de relacionarnos unos con otros. Entonces él se sentía muy solo y que no estaba cumpliendo, no estaba cumpliendo su necesidad de estar ahí. O sea, simplemente el hecho no era ir a aprender, sino también conocer de los demás, como que llenarse de las demás personas. Y pues, por ejemplo, algo que estaba mencionando Ana Pau era de que no solo, que también este cambio se puede dar por la situación. Y es muy parecido, por ejemplo, el hecho de que se le haya presentado esta situación de que los jóvenes no convivían, lo llevó a tener ese cambio de tomar una iniciativa y de estar detrás de la gente. Hablando también de las situaciones, otra cosa que relacionamos es el área de las artes. Y bueno, es que tenemos compañeros en BI también que están en teatro. Y normalmente en las clases son muy callados, muy introvertidos y como que no se expresan tanto durante la clase y siempre están callados. Y sabes que están ahí, pero pues nunca los escuchas hablar. Y este semestre que acaba de pasar hubo una obra en la que pues los vimos a ellos actuando y al verlos en esa situación que están enfrente de un público, arriba de un escenario, cambiaron completamente la manera en que, o sea, casi que nunca habías escuchado su voz y ahora la escuchas tanto y como que parecen una persona completamente diferente, muy extrovertidos, como que piensas que igual y así son en realidad, pero como que el ambiente y la situación no los permite serlo, igual y en el escenario se sienten más libres y más abiertos. Y en cambio en un salón de clases se sienten un poco más juzgados, como que la autoestima es menor o el autoestima es más alto cuando están en el escenario, como que toda la situación afecta completamente en la manera en la que ellos se comportan, que igual es una actuación, pero el simple hecho de estarlo haciendo como que no cualquiera podría. Bueno, y esto también se puede ver en la literatura y en la cinematografía, en la que, por ejemplo, se nos presenta una historia y se da a conocer un personaje principal, pero conforme va pasando la historia al personaje se le presentan diferentes situaciones. Entonces, esas situaciones hacen al personaje cambiar un poco. O sea, entonces tiende a cambiar su comportamiento, su forma de pensar, su manera de ser, su manera de relacionarse. Y pues también nos revela una parte de una identidad natural que como que el personaje no conocía de sí mismo, pero el hecho de estar ahí es lo que lo llevó a ser de esa manera. O sea, transformarse, a moldearse. Bueno, también se puede tomar en cuenta que estos comportamientos pueden suceder en
en cuanto a los valores que te enseñan en tu ámbito familiar. Por ejemplo, los modales a la hora de comer o cuando venga una visita a la casa o vayas a alguna casa, pues saludar a los que estén ahí contigo. Y pues también, por ejemplo, en mi experiencia personal, antes de entrar al bachillerato internacional, yo pensaba, bueno, es que el bachillerato internacional cuando estamos en segundo semestre nos dan a conocer como un bachillerato muy exigente. Entonces yo al entrar, nada más, bueno, antes de entrar, ya en el transcurso, yo comenzaba a pensar de qué manera voy a pasar el bachillerato internacional si es, como había mencionado, un bachillerato muy exigente en el cual las materias que sí que llevaban en el bachillerato bicultural aquí no son las mismas y son algunas de nivel superior, nivel medio. Entonces lo que yo tuve que hacer, tuve que comportarme de una manera más responsable y eso me ha llevado a tener un control, a ser más organizada en el bachillerato. Entonces también se debió a la situación que se me presentó en ese momento. O sea, yo tuve que ir agarrándole la onda a todo lo que me estaba llegando en cuanto a la escuela, en la situación. Ahora sí, ya como conclusiones, o sea, la respuesta a nuestra pregunta, ¿hasta qué punto las relaciones interpersonales como las amistades afectan el comportamiento de uno mismo? Como que primero nos dimos cuenta a lo largo de nuestra investigación que no solo son las relaciones, o sea, que las relaciones están influidas por el autoestima, entonces como que aunque la relación sí afecta, hay algo que afecta mucho más, entonces no se puede decir bien cuánto. Bueno, al principio cuando nosotras empezamos a desarrollar la pregunta, cuando pensamos en la palabra afecta, pensábamos en que iba a ser de manera negativa. Sin embargo, o sea, a lo largo de todo esto nos dimos cuenta que no, o sea, que también puede afectar de manera positiva. O sea, puede afectar de manera negativa, por ejemplo, cuando te relacionas con personas que están dentro de los ámbitos de las drogas, del alcohol o de la violencia. Pero también te puede afectar de manera positiva porque luego al estar con otras personas te pueden ayudar ¿cómo se dice? A agarrar más valores y estos valores te ayudan a formarte como persona. O sea, en realidad estos cambios pueden ser buenos porque no es que esos cambios no los tuvieras, no es que no sean característicos tuyos, sino que esos cambios aún no los empezabas a desarrollar, pero ya eran parte de ti. Entonces pues van formando quién eres ahora. Y retomando la pregunta de conocimiento, bueno, que era ¿hasta qué punto las relaciones interpersonales como las amistades afectan el comportamiento de uno mismo? Bueno, como podemos ver, nuestra pregunta va muy específica hacia las relaciones interpersonales, pero como hemos visto a lo largo de la presentación, no existe solo un factor el que determine el comportamiento de una persona, sino son una gran variedad de factores y situaciones. Entonces, no tenemos en sí la certeza de qué es lo que hace cambiar a un ser humano. O, por ejemplo, es algo como que muy subjetivo. O sea, no conocemos a la persona tal cual, si a lo mejor está viviendo una situación o un factor que le está haciendo cambiar y moldearse de una manera diferente. Así que, como dije, no tenemos la certeza de las cosas, pero por los distintos factores, comportamientos, situaciones, podemos definir que se puede determinar diferentes cosas. Y bueno, ya como que pensando en todo eso, al final que estábamos hablando, como que nos quedamos con una pregunta que era ¿hasta qué punto el hombre define cuál es el comportamiento adecuado? Porque pues hay muchos factores, como dijo Diana, entonces fue con lo que nosotros nos quedamos y que pues es lo que nos gustaría seguir investigando en algún momento. Muchas gracias. Gracias.